El signo de Hawkins-Kennedy es una prueba específica utilizada para la evaluación del pellizcamiento subacromial. Se realiza con el paciente de pie, el examinador toma el codo con una mano y la muñeca con la otra, flecta el codo y realiza abducción del hombro en el plano escapular hasta los 90 grados. Luego, se rota internamente el húmero y este test es positivo si se produce dolor en la región anterior o lateral del hombro durante el movimiento. El signo de Jergason es una prueba específica utilizada para la evaluación de tendinopatía bicipital. Se realiza con el paciente de pie, con el codo en 90 grados. El examinador sitúa una mano en el surco bicipital y con la otra sostiene el antebrazo distal del paciente. Luego le solicita al paciente que realice una supinación del antebrazo contra la resistencia del examinador y este test es positivo si se produce dolor o resalta en el surco bicipital durante el movimiento. El objetivo es analizar si existe atrapamiento del espacio subacromial de nuestro paciente. Este se encuentra sentado y el terapeuta se encuentra colocado en bipedestación posterolateral del paciente. Se coloca la mano en el hombro del paciente fijando la escápula y con la otra mano se realiza una toma en la parte distal del brazo. Pasivamente presiona elevando el brazo en rotación interna, haciéndolo a la mitad del arco de movimiento. La aparición de dolor indica que la prueba es positiva. Existe otra manera de realizar esta prueba en la cual hay que elevar el brazo en todo su arco de movimiento. De igual manera, la prueba es positiva si hay dolor al final del movimiento. Esta prueba va a valorar el compromiso subacromial. El paciente se encontrará en sedestación y el terapeuta se coloca en bipedestación lateralmente al paciente. Se solicita al paciente que lleve la palma de la mano al hombro contralateral. El examinador coloca con una mano en el hombro fijando la escápula y la otra en el codo del paciente elevándolo de forma pasiva. A la presencia de dolor en la región anteromedial del hombro es indicativo de que hay pinzamiento del espacio subacromial. Esto quiere decir que es una prueba positiva. La prueba de Gerber es una prueba que busca evaluar la integridad del músculo infraespinoso y redondo menor. La maniobra se realiza de la siguiente forma. Con el paciente en sedente y el examinador en bipedestación, se le solicita al paciente que coloque el dorso de la mano de la extremidad aparentemente afectada en la región lumbar, con el codo a 90 grados de flexión, mientras que el examinador pondrá una mano en la escápula y otra en la muñeca del paciente. Se le solicitará al paciente que intente despegar la palma de la mano de la espalda. Si el paciente es incapaz de mantener el brazo en esa posición, o lo deja caer acostado en el cuerpo, o no puede separar la mano de la espalda o existe dolor, la prueba será positiva. El signo de evaluación del flexor superficial de los dedos es una prueba especial utilizada para evaluar lesiones tendinosas. El examinador fija los dedos de la mano, dejando libre solo el dedo de evaluar. Luego se pide al paciente que realice una flexión activa de la articulación interfalángica proximal. Esta prueba es alterada si el paciente es incapaz de flexionar el dedo que se solicita. El signo de evaluación del flexor profundo de los dedos es una prueba especial utilizada para la evaluación de lesiones tendinosas. Allí, el examinador fija la articulación interfalángica proximal del dedo a examinar y las articulaciones interfalángicas distales del resto de los dedos, dejando libre la articulación interfalángica distal del dedo a evaluar. Luego se le solicita al paciente realizar una flexión de la articulación interfalángica evaluada y este test está alterado si el paciente es incapaz de doblar la articulación interfalángica distal. El paciente se encontrará en sedestación con la articulación metacarpofalángica extendida. El médico flexionará la articulación interfalángica proximal evaluando el grado de flexión. Luego se flexiona la metacarpofalángica y se evalúa el grado de flexión de la interfalángica proximal. Esto es con el fin de mirar si hay rigidez muscular o rigidez capsular en el paciente. El test de Allen es una prueba que sirve para valorar la permeabilidad arterial y por ende comprueba la circulación colateral. Se va a solicitar al paciente que extienda la mano, se revisará la temperatura y el llenado capilar que sea menor a 3 segundos. Posteriormente, con los dedos se cubrirán las arterias cubital y radial a nivel de la muñeca. Se le solicitará al paciente que cierre la mano y se intentarán ocluir estas dos arterias. Contados 15 segundos, se le solicitará al paciente que abra la mano y se soltará la arteria radial o la arteria cubital. El test será positivo si la mano continúa de color blanco por más de 10 segundos.
Podrá ser intermedia, positivo o negativo si este tiempo es de 6 a 9 segundos y será negativa si el tiempo es menor a 5 segundos. La prueba de Trendelenburg es una prueba que sirve para valorar el estado del músculo glúteo medio y el punto de apoyo de la cadera. Para realizar esta prueba se le solicita al paciente estar al descubierto. Desde la parte posterior se observará la pelvis y las nalgas. De forma bípeda al paciente y se le solicitará que levante una pierna aparentemente sana. Como se observa, el paciente va a hacer una inclinación hacia superior de la pelvis. Si la prueba es positiva, el paciente no realizará este movimiento y por ende nos indicaría una debilidad de los músculos abductores de la cadera. El test de Thomas valorará el acortamiento de los músculos flexores de la cadera. El paciente debe estar de cúbito supino, se apoyará en el borde de la camilla con la pelvis dejando la pierna por fuera de la camilla. Se sentará manteniendo la cadera contralateral al lado y se valorará en flexión para ser positivo. Si el músculo contrario permanece por encima del horizontal, por un acortamiento de los flexores de la cadera, como el recto femoral, dará como positivo, que este evidencia por una aducción de la cadera. Vamos a realizar el test de cajón anterior. Lo que nos va a valorar es el ligamento anterior de la rodilla. Entonces, vamos a colocar al paciente en un ángulo de 90 grados en la flexión de la rodilla. Vamos a sostener el pie para que no se desplace y vamos a colocar las manos en la tibia. Vamos a sostenerla fuertemente y vamos a hacer una tracción hacia mí. Si al realizar la tracción el surco articular se mueve 5 milímetros, es positivo. Lo normal es 1 milímetro. Ahora, vamos a realizar el test de cajón posterior de la rodilla. Es exactamente igual, pero en vez de realizar la tracción hacia mí, se va a realizar la tracción hacia el paciente. Este nos va a valorar el ligamento cruzado posterior de la rodilla. Igualmente, lo que se va a ver es si hay un desplazamiento de 5 milímetros, es un test positivo. Si es de 1 milímetro, es normal. La maniobra de Latzman es utilizada para realizar una valoración del ligamento cruzado anterior de la rodilla, por lo cual le indicaremos al paciente que se coloque en decúbito supino y posteriormente debe flexionar la rodilla a unos 20 o 30 grados. Nos acercaremos al paciente colocando una mano en la parte distal del fémur y la otra mano en la parte proximal de la tibia. Posteriormente realizaremos una tracción anterior sobre la tibia en relación al fémur. Podemos decir que la prueba resulta positiva si encontramos un desplazamiento anterior de la tibia. Podemos encontrar un Latzman positivo grado 1 que indica un desplazamiento anterior leve y un tope final suave, lo que sugiere una lesión parcial, un grado 2 que muestra un desplazamiento anterior moderado y un tope final blando, indicando una lesión completa, o un grado 3 que se manifiesta por un desplazamiento anterior marcado y la ausencia del tope final, lo que denota una lesión grave. Pivot Chip es un test utilizado para evaluar la estabilidad de la rodilla, especialmente en caso de lesión del ligamento cruzado anterior. Busca identificar la presencia de inestabilidad de la articulación de la rodilla. El paciente se encuentra en posición supina, se sostiene la pierna desde el talón, elevando la cadera a 45 grados con extensión total de la rodilla. La otra mano sostiene la posición lateral de la pierna a la altura de la articulación tibio-fibular. Se aplica una rotación interna forzada de la tibia rotando a nivel de rodilla y tobillo. Manteniendo la rotación interna se aplica una fuerza valgus sobre la rodilla mientras se realiza una flexión leve. El hallazgo es positivo cuando durante la extensión de la rodilla se produce una subluxación y luego una reducción súbita de la tibia con respecto al fémur. El hallazgo es negativo cuando la estabilidad de la rodilla se encuentra totalmente normal. Desde Apley evalúa la movilidad y detecta posibles limitaciones o dolor en la articulación de la rodilla. Es útil para evaluar las lesiones de menisco y otras afecciones intraarticulares de la rodilla. El paciente se coloca en posición de cúbito prono, se flexiona la rodilla en 90 grados y se aplica una presión en la cara plantar del talón, produciendo una carga axial sobre la tibia y simultáneamente se rota interna y externamente. Luego se sujeta la pierna desde la tibia distal y se realiza una tracción axial con rotación externa e interna, alejando la tibia del fémur. El hallazgo es positivo cuando hay un dolor significativo, crepitación o limitación del movimiento. El hallazgo es negativo cuando hay una ausencia del dolor. Prueba del bostezo.
Es una prueba especializada para la evaluación de ligamentos colaterales y estabilidad medial y lateral. Se realiza con el paciente de cúbito supino y el examinador toma con una mano la porción distal de la tibia y con la otra sujeta la rodilla por su cara medial. Entonces se desplaza la tibia hacia medial con la otra mano, realizando una maniobra de estrés en varo. Si se requiere aislar el ligamento contralateral del resto de las estructuras estabilizadoras de la rodilla, como por ejemplo los ligamentos cruzados, se debe realizar esta maniobra con una flexión de la rodilla en 30 grados. Este test es positivo cuando se observa una mayor laxitud, una disminución del tope o un dolor en comparación al lado contralateral. Maniobra de McMurray. Esta maniobra es utilizada para valorar los meniscos de la articulación de la rodilla, por lo cual le indicaremos al paciente que se coloque en decúbito supino. Nos acercaremos a este colocando una mano en el talón y la otra mano colocaremos el índice y el pulgar anterior medial y anterolateral a la línea articular de la rodilla. Posteriormente flexionaremos pasivamente la rodilla a unos 90 grados para luego rotar externamente y presionando en dirección axial mientras extendemos la rodilla. Ahora repetiremos la maniobra pero con una rotación interna. Podemos decir que la prueba resulta positiva si se presenta un chasquido audible, un bloqueo articular o un dolor. El test de Slocum es una prueba especializada para evaluar los meniscos. Esta se realiza con el paciente de cúbito supino. El examinador flexa la rodilla en 90 grados, rota la tibia a interno en 25 grados y se sienta sobre el pie del paciente fijándolo. Luego toma la tibia proximal con ambas manos, situando los pulgares a cada lado del tendón patelar y realiza una tracción anterior de la tibia. Luego repite la maniobra, pero esta vez rotando la tibia en externo a 15 grados. Este test es positivo cuando hay una mayor traslocación anterior de la tibia o ausencia de tope firme versus el lado contralateral. El test de Thomson, también conocido como test de la pantorrilla o test de la contracción del músculo gastrocnemio, es una prueba utilizada para evaluar la integridad del tendón de Aquiles, particularmente útil para detectar posibles rupturas de este mismo. El paciente se coloca en posición prona o sentado con el pie colgando afectado, se aprieta el complejo gastrocnemio y soleo con la mano y se valora el movimiento del pie. Este hallazgo es positivo cuando no hay movimiento, no hay una flexión plantar al apretar este complejo, y es negativo cuando el tendón de Aquiles se encuentra intacto y responde adecuadamente a este estímulo.